Ya estuvimos hablando de las láminas de Rexet, sobre todo en la porción anterior. Ahora le corresponde el turno a la parte posterior. Vamos a hablar acerca de la porción de la lámina 1. La lámina 1, para fines prácticos, no olvidemos que aquí estuvimos pintando cómo venía la porción de la lámina 1, que la referimos como haz de Lissauer. Sin embargo, no solamente es el haz de Lissauer, sino que aquí en este punto se localiza lo que es el núcleo marginal de Waldeyer. Ese núcleo marginal de Waldeyer tiene la característica de que va a transportar toda la información de los estímulos dolorosos del tálamo. Es decir, como es una porción que proviene de la región posterior, no olvidemos que la porción posterior corresponde a la región de lo que es la sensibilidad. Prácticamente este núcleo marginal va a dirigirse hacia la porción talámica. Y entonces cuando este alcanza esa porción, va a darnos pues precisamente lo que son los estímulos dolorosos talámicos. No solamente eso, sino que también corresponde a la porción de lo que es la relación del dolor con el frío. Eso es importante porque no olvidemos que toda la porción del asta posterior va a dar la esterocepción, que es la capacidad de percibir los estímulos externos del cuerpo humano. Eso es muy importante a este nivel. La siguiente, que corresponde a la número 2 de nuestra, pues de esta numeración de la lámina de Rexet, corresponde a la sustancia gelatinosa de Rolando. Esta sustancia gelatinosa tiene la característica de que van a ser pequeñas neuronas que reciben aferencias o que llegan precisamente a las eferencias en relación al dolor y la sensación térmica. Estas neuronas son denominadas interneuronas ya que sus axones prácticamente no van a descender, no ascienden, no son axones que asciendan, van a ayudar a formar nada más la porción del tracto ascendente. ¿A qué voy? Si nosotros viéramos aquí en este punto una neurona, esta interneurona, solamente va a ayudar a conectar la parte posterior con la parte anterior, de tal manera que entonces estas interneuronas permiten el ascenso de lo que son las vías eferentes. ¿Ok? Entonces, a esas interneuronas permiten precisamente que reciban de la porción de la lámina 1, y entonces de la lámina 1 pasan a la lámina 2, y de la lámina 2 van de manera ascendente. Así es como funciona precisamente la porción de la lámina 2 de Rexet. En el caso de las láminas 3 y 4, pues muchos la estudian juntos, ¿ok? Las láminas 3 o 4 van 3 y 4 más bien. Entonces aquí tenemos la lámina 3. Ahí está, y vamos a poner a la lámina 4. Ahora, las láminas 3 y 4 entonces son como hermanas, vamos a ponerlo así. Estas láminas 3 y 4 tienen la característica de que en ellas va a haber un núcleo que se le conoce como núcleo propio. Este núcleo propio, o el núcleo propio del asta posterior, corresponde a lo que es la segunda neurona de la vía del tracto protopático, que asciende por lo que es otro núcleo que no se encuentra aquí, sino se encuentra en la porción lateral, en los cordones, por decirlo así. No en la porción lateral, sino en la porción anterior. Corresponde a una porción nuclear que se le conoce como espinotalámico anterior. El tracto espinotalámico anterior. Estas láminas, para fines de enseñanza, para fines prácticos, son las que van a tener la característica de que van a estar muy mielinizadas. Por lo tanto, van a ser fibras de proyección que van a ayudar a formar los tractos ascendentes, y estas regiones se relacionan con el tacto para fines de enseñanza en este caso. Entonces, lámina 1, que es la sustancia marginal de Waldeyer, ¿de acuerdo? Junto con la porción del haz de Lissauer. La lámina número 2 corresponde a lo que es la sustancia gelatinosa de Rolando, que es la que recibe axones de la lámina 1 y entonces va de manera ascendente. Reciben ambos de la porción del dolor y de la temperatura, sobre todo el frío. Las láminas
3 y 4 son láminas que le corresponden al núcleo propio. De esta región procede muchas fibras mielínicas de proyección. Estas categorías de las neuronas permite que se relacionen con el tacto. Muy bien. Ahora, la que sigue, que es la lámina 5. La lámina 5 es una lámina muy gruesa. Muy gruesa. ¿De acuerdo? Este va a incluir a lo que es el cuello de la columna dorsal. E incluso puede dividirse en un tercio lateral y 2 tercios mediales. Muy bien. Aquí lo vamos a poner de otro color. Vamos a poner un poquito de rojito. Entonces, si yo la divido en este punto y la vuelvo a dividir aquí, entonces van a haber 2 tercios que van a dirigirse hacia la parte medial y un tercio que prácticamente es lateral. Ambas subdivisiones están formadas por una población mixta, pero para fines de enseñanza, para fines escolásticos, vamos a ver que la primera contiene somas prominentes que van a estar entremezclados de numerosos haces de fibras. Prácticamente esta porción recibe el nombre de formación reticular y es particularmente prominente en lo que es ahorita nuestra región cervical. En este estudio de la lámina 5, nosotros vamos a ver que esas neuronas participan de manera intercalada en lo que es las vías corticoespinal y rubroespinal. Para fines de recordar, nosotros vamos a ver que a nivel de bulbo y de mesencéfalo, sobre todo en la porción del mesencéfalo, vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo ayuda a, vamos a ponerlo así, participa en la afinidad o en la afinación de lo que es el movimiento. Y la vía corticoespinal, pues obviamente es la vía donde se hace la génesis del movimiento, es decir, donde nosotros generamos el movimiento a través del pensamiento. La vía rubroespinal es la que ayuda precisamente a ajustar el movimiento, y a través de lo que es la lámina 5, que corresponde a la porción de la zona tanto medial como la zona lateral, ¿ok? Va a ayudar al movimiento. Por eso estas porciones son intercalares y participan en esas vías, en la corticoespinal y la rubroespinal. Para eso me sirve entonces mi lámina 5. Ahora, prácticamente vamos a ver que la lámina 6 es muy prominente en lo que son los engrosamientos que van a ser cervical y lumbar, que es prácticamente lo que estamos viendo en la porción cervical. En esta porción de la lámina, vamos a quitar tantito las dos líneas, eso es, y ahora vamos a poner aquí en nuestra lámina 6. Como nosotros vamos a encontrar a este nivel una pequeña asta extra, vamos a ver que entre la porción cervical y la porción lumbar, en esta es mucho más prominente. ¿Ok? También, así como lo vimos en la porción de la lámina 5, aquí también va a pertenecer una porción medial y una porción lateral. Si yo trazo una línea aquí, entonces yo tengo una porción medial y una porción lateral. ¿De acuerdo? Ahora, el tercio medial vamos a encontrar lo que son neuronas que van a estar densamente agrupadas, y la porción de los 2 tercios laterales van a tener lo que son somas de forma triangular, que pues prácticamente permiten a la sensibilidad propioceptiva de mayor tamaño y agrupados de manera más laxa. ¿De acuerdo? Entonces esta prácticamente ya corresponde a la base del asta dorsal. Ya estamos prácticamente en esta región. Es muy importante porque el núcleo de la base del asta posterior hace sinapsis a pues prácticamente lo que es la segunda neurona del tracto espinocerebeloso anterior. ¿Para qué nos sirve entonces esta parte? Bueno, el núcleo de la base del asta posterior, cuando conecta a la vía espinocerebelosa, es para que a través de esta vía el cerebelo pueda registrar la información
de la postura, de la fuerza y del equilibrio, y entonces esta la reenvía a la corteza y también la envíe hacia lo que son los músculos para mantener pues precisamente lo que es el tono. Entonces esta lámina es muy importante porque es la conexión o el punto de relevo con nuestro cerebelo. Continuando ahora vamos a analizar a lo que es nuestra lámina 7, que prácticamente la lámina 7 abarca toda esta región. La lámina 7 tiene la característica de que se va a dividir en 3 porciones. Ahora, una cosa nada más quiero aclarar antes de continuar con estas descripciones. Una cosa son las láminas y otra cosa son los núcleos. Las láminas solamente son divisiones que va a tener nuestra sustancia gris, mientras que los núcleos van a ser columnas, vamos a decirlo así, de cuerpos neuronales que se van a ir integrando uno a lo largo del otro. No todos se encuentran dispuestos en toda la médula espinal, solamente en ciertos segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo único que hay que aclarar ahorita en este nivel, porque aquí en este caso vamos a hablar de 3 sectores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una porción que se le conoce como la porción del núcleo torácico posterior, que corresponde a lo que son las segundas neuronas del tracto espinocerebeloso posterior. Entonces, esa es la porción que se dirige hacia la región medial, ¿de acuerdo? Y nos quedan 2 porciones, una porción que queda en la región intermedia y otra porción que queda en la porción lateral. Ahora bien, la porción que corresponde a la región intermedia se le conoce como núcleo intermedial, que está compuesto por algunas motoneuronas que se le conocen como células de Renshaw, ¿ok? Que también las habíamos analizado en lo que es la lámina 9. La porción de la zona lateral contiene lo que es un núcleo que se le conoce como núcleo intermedio lateral. Este va a dar origen a las fibras preganglionares simpáticas que salen de la médula por la raíz anterior y van a llegar a los ganglios simpáticos por unos ramos que se le conocen como ramos comunicantes blancos. Es decir, esta porción que le corresponde al núcleo intermedio lateral va a dirigirse hacia la porción simpática, a la cadena ganglionar simpática o a la cadena paravertebral. Esta porción es la que va a unirse hacia el ganglio de la cadena ganglionar simpática y de ahí van a originar algunos nervios que se van a dirigir propiamente hacia las vísceras. Esto es importante porque prácticamente aquí estamos hablando del control motor de las vísceras. Eso es lo que nosotros también tenemos que conocer en este punto. Ahora bien, en la lámina 7 hemos quedado que era un núcleo que se encontraba en la porción medial, que nosotros le hicimos referencia como el núcleo torácico posterior. En otras literaturas lo vamos a encontrar como lo que es el núcleo dorsal, o también conocido como núcleo de Clark. Esta columna de Clark, o esta región prácticamente que es la región medial, tiene la característica de que no se extiende por toda la columna vertebral, solamente se extiende entre los segmentos de C8 y L3. Va a tener algunas neuronas de segundo orden, ya dijimos que también va a tener algunas porciones deliberadas de la propiocepción de los miembros inferiores. Este núcleo es el lugar de la proyección de lo que dijimos que es el fascículo espinocerebeloso posterior o dorsal. Ahora, la porción del núcleo intermedio lateral, que es el que habíamos hablado hace un momento, solamente se localiza en los niveles de T1 a L2, y ya dijimos que estas porciones van para las porciones de la cadena paravertebral, solamente de T1 a L2, no, en la región cervical no existe esta porción. Muy bien, entonces eso es lo relevante de esta región. Entonces, con esto prácticamente estamos terminando las porciones del control, tanto sensitivo hasta la lámina 6 y la lámina 7 empieza con ya el control motor. Entonces, ahora ya nada más terminaremos con las láminas 8 y la lámina 10, porque ya hablamos de la lámina 9 en el siguiente video.